¿Enola merece llevar el apellido Holmes? Esto es algo que vamos a responder en esta review sobre la película Enola Holmes, estrenada en Netflix el 23 de septiembre. Hola a todos, todas, todes, mi nombre es M, sean bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Sherlockian Daily. Los que ya siguen el podcast saben que Enola Holmes no es un personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle, sino por una escritora estadounidense llamada Nancy Springer. Esta señora escribió 7 libros dedicados a este personaje, siendo el primero de ellos El caso del Marqués desaparecido, que es el libro que adapta la película de Netflix. Gracias a Sherlock BBC, muchos creen que el concepto de hermana menor secreta nació con Euro Holmes, pero la realidad es que no es una idea robada de la serie de BBC. De hecho, el primer libro de Enola Holmes salió en el año 2006, mientras que la cuarta temporada salió en el 2017. Este concepto de hermano secreto es uno que se volvió popular gracias a una biografía de Sherlock Holmes publicada en 1962. Esta biografía no fue escrita por Sir Arthur Conan Doyle, sino que fue realizado por un fanático de los relatos, un Sherlockian prominente llamado Stuart Baring-Gould, que justamente se hizo reconocido por escribir este libro Sherlock Holmes de Baker Street, en el que compila datos del canon y los hace dialogar con algunas suposiciones que él tiene respecto de los personajes sobre puntos de la trama que quedaron a interpretación de los lectores. Por ponerles un ejemplo y ya adentrarnos en el tema de Hermano Secreto. Una de las cosas que se planteó Baring-Gould cuando leyó los relatos fue lo siguiente. Sherlock Holmes es un detective que vive en Londres y Mycroft es una persona que trabaja para el gobierno y que vive en Londres. Entonces, ¿quién se encarga de las propiedades de los Holmes? ¿Quién está a cargo de esa herencia de la familia? Este hombre pensó, bueno, entonces debe existir un hermano que jamás se mencionó y que justamente se encarga de todo esto. A este hermano lo llamó Sherrinford, que es un nombre que, si no tengo mal entendido, Arthur Conan Doyle había descartado. Inicialmente lo había considerado para nombrar al detective. Y esa es la historia del origen de el hermano secreto, que no es canónico, pero es una idea que se tomó en algunas adaptaciones, siendo la más conocida justamente el caso de Sherlock BBC, que convirtió en hermano secreto en hermana secreta, y el caso de Enola Holmes, que también se presenta como una hermana Holmes de la que no teníamos idea. Hablando de Enola Holmes, la película nos presenta a Enola como una chica vivaz, inteligente, muy segura de sí misma, que tiene una relación muy cercana con su madre. Cuando cumple 16 años, ella misteriosamente desaparece, dejándola al cuidado de Mycroft y Sherlock. Así es el ingreso de estos dos personajes canónicos de las historias de Arthur Conan Doyle, así que vamos a ir analizándolos por partes. Vamos a empezar con Mycroft, que siendo el mayor y teniendo responsabilidades más grandes al ser el heredero de la familia, es el que ante la desaparición de su madre se vuelve responsable de la educación de Enola y de tomar las decisiones sobre su vida. Sin duda es un personaje que en la película está planteado con una visión muy conservadora del mundo, a un punto tan extremo que podemos considerarlo un antagonista casi de Enola, una especie de villano. Se lo plantea como un personaje que está en una posición de privilegio en la sociedad, por tanto no puede entender las demandas ni los cambios que otras partes de la sociedad o incluso las mujeres, representadas incluso por su hermana Enola, están reclamando. Cuando visita las habitaciones de su madre hace un comentario como que el feminismo era un delirio senil de su madre. Cuando está leyendo las noticias respecto a cómo se va a modificar quienes votan, tiene una actitud medio como de molestia respecto a esa clase de cambios. Es un personaje muy anclado en lo tradicional y visto desde una forma
bastante negativa en la película, básicamente porque no obedece razones que no sean las suyas, nunca se abre a la posibilidad de dialogar y entender otras perspectivas del mundo, incluso del mundo de Nola. Él no le importa entender por qué motivos no quiere ir a la escuela de señoritas, que es básicamente una escuela de modales en las que le enseñan cómo se tiene que comportar para el día de mañana poder conseguir un marido. Y realmente eso no le interesa a ella, no le interesa posicionarse de esa forma. Ella quiere hacer algo completamente distinto y él no obedece a eso. Cuando se lo encuentra y dicen no estás vestida como una señorita, te falta esto, lo otro, aquello. En el libro de todas formas queda más claro de que de repente algunas ropas a Enola o incluso a la madre de lo que les corresponde a una dama le molestan por el hecho de que son incómodas, como por ejemplo los corsets, o no son prácticas para hacer otras cosas. Y creo que lo que pasa con Mycroft es que es un personaje que en ningún momento se abre al diálogo, en tratar de interpretar las cosas de otro modo. Es por eso que incluso a pesar de tener dinero, como remarca Sherlock en la película, se muestra molesto por el hecho de que la madre estuvo falseando las cuentas de los gastos del hogar para destinar ese dinero a ahorros, claramente para su escape. La realidad es que en esa época las mujeres no tenían prácticamente posibilidad de tener un dinero que fuera propio. Esto queda muy bien explicado en la película Mujercitas, la más nueva que salió. Hay un momento de la película en que hay un diálogo muy lindo en el que uno de los personajes dice que el matrimonio también es un acuerdo económico, que las mujeres verdaderamente no tienen un capital con el cual contar. Si lo llegaran a tener por una cuestión de familia heredado, cuando se casan ya no es suyo, que los hijos son propiedades de los maridos y que la única forma de proveerse un dinero es justamente casándose, que bueno, repito, ni siquiera es de ellos. Que creo que en la película nunca queda claro el motivo por el cual Sherlock y Mycroft no visitan a la casa y por ende están distanciados tanto de Nola como de su madre durante tantos años. En el libro Nola siempre pensó que era por una cuestión de que sus hermanos la rechazaban por ser la vergüenza de la familia. ¿Por qué Nola es la vergüenza de la familia? Porque su madre ya tiene una edad avanzada como para tener una hija y bueno, apareció Nola y es como que Nola creía que era eso lo que los avergonzaba y por eso no iban a visitarla, pero la realidad es que su madre había tenido una discusión muy fuerte con Sherlock y Mycroft luego de la muerte de su esposo. Mycroft, al ser el hijo mayor, es la persona que hereda la propiedad, así como el dinero de su padre. Y la madre no estaba en desacuerdo con eso. De hecho, Mycroft lo que le pide es que ella se encargue de la propiedad. El desacuerdo llega cuando ella le dice que considera que lo más apropiado entonces es que ella se encargue del dinero, a lo que Mycroft dice, no, vos cuidas la propiedad, yo te doy el dinero que corresponde y se acabó. Llega un momento en el que creo que tanto Mycroft como Sherlock le plantean, mirá, la casa ni siquiera es tuya, es como que Mycroft te está permitiendo vivir ahí. Y eso la madre de ellos lo vive de una forma como que le molesta mucho. Y es ahí cuando tienen la discusión en la que ella les dice que ya no son bienvenidos al hogar. Acá se aplica de otra forma, pero siguiendo la misma línea lo que se planteaba en Mujercitas, que verdaderamente está bien, la madre de Mycroft y Sherlock se casó con este hombre falleció, pero ahora ni siquiera después de la muerte de su esposo le corresponde algo, sino que le corresponde a sus hijos por ser herederos varones. Es una situación complicada, que bueno, a lo mejor en la película Mycroft queda como qué mal que estuvo esto, a lo mejor Sherlock justamente es el que demuestra un poco más de sensibilidad y entendimiento respecto de la situación sin ingresar en una lectura a lo mejor tan de género que es la que yo acabo de hacer o la que terminamos de interpretar mientras vamos leyendo el libro. Volviendo a Mycroft y haciendo una comparación un poco con el Mycroft original, ni siquiera estoy hablando del Mycroft del libro, sino el Mycroft canónico. La verdad que Mycroft, por lo menos a mí en el canon, me dio la impresión de que era una persona fría, una persona práctica, pero no lo veía como una persona tan tradicional, tan falto de razón respecto a lo que pasa a su alrededor. Incluso en el libro no hay tantos choques
tan fuertes entre Enola y Mycroft. También es por el hecho de que interactúan mucho menos en el libro, pero el nivel de discusión que se da entre Enola y Mycroft, que él no obedece a ninguna lógica ni razonamiento, que está absolutamente cerrado, creo que no lo deja parado en un buen lugar. La verdad que es una lástima ver a Mycroft casi planteado como un villano. Creo que no le hace mucha justicia al personaje y como que desdibuja muchísimo lo que es el Mycroft original del canon. Pero bueno, para los motivos que plantea la película me parece que es funcional el cambio, me parece que sirve como para entender mejor la discusión de un nuevo mundo y entendimiento que plantea Enola versus otra mirada mucho más tradicional. Y en un lado mucho más diplomático encontramos a Sherlock Holmes, que es un hermano un poco más cómplice de Enola. En esta versión tenemos un Sherlock Holmes que dista mucho del hombre energético, vivaz, casi sobrador que conocimos en las adaptaciones más nuevas, que a lo mejor crearon una imagen que se opone mucho a la que presentó la interpretación de Henry. Él nos da un Sherlock mucho más calmado, casi melancólico, y creo que esto va vinculado a una de las cosas que destaca Enola en el libro. Dice: mi hermano a veces sufría de melancolía, que es una característica canónica de Sherlock Holmes, pero que generalmente no está tan explorada, o a lo mejor queda un poco relegada por todas esas otras características más enérgicas, más arriba que le conocemos al personaje. No me parece mal, me pareció una aproximación distinta y valoro el esfuerzo de tratar de diferenciarlo. El Sherlock de Henry es un hombre como culto, calmado, pausado. Me gustó. Y hablando de esta caracterización más sensible de Sherlock, por decirlo de alguna forma, quiero hacer una aclaración respecto a la demanda que la producción de Enola Holmes recibió del Conan Doyle Estate, que son los herederos de Arthur Conan Doyle. Mucha gente piensa que esta demanda que hicieron desde el Conan Doyle Estate responde a un hecho de que ellos pensaban: no, esto de Enola Holmes es una aberración en contra del gran detective y es por eso que lo demandamos. La realidad es que nada que ver. De hecho, lo contrario, demandan porque creen que hay características del canon en el personaje de Sherlock Holmes que se corresponden a algunos relatos que todavía se encuentran protegidos por derechos de autor. Me explico. Los relatos de Sherlock Holmes son de dominio público en todo el mundo, a excepción de Estados Unidos, donde quedan por vencer los derechos de algunas historias. Estas historias son algunas de las últimas que sacó Arthur Conan Doyle y que plantean a un Sherlock Holmes más sensible, más centrado, por decirlo de alguna forma, más proclive a mostrar sus emociones, que a lo mejor no se corresponde tanto con el Sherlock de las primeras historias. No es la primera vez que el Conan Doyle Estate trata de demandar a una producción. De hecho, lo hicieron anteriormente con la película Mr. Holmes, que probablemente la conocen, y si no la conocen deberían conocerla porque es excelente, protagonizada por Ian McKellen, que nos muestra a un Sherlock ya retirado, de una edad muy avanzada. Justamente los herederos de Arthur Conan Doyle los demandaron porque dicen: no, están mostrando un Sherlock sensible, un Sherlock retirado, y esto bajo las historias que están todavía con derechos de autor, bueno, me corresponde algo de dinero. Justamente lo mismo se aplicó para el caso de Enola, siendo en los dos casos la demanda, bueno, la perdieron, así que no pudieron sacar nada de eso. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? Podría llegar a ser problemático el día de mañana porque podría llegar a desalentar a lo mejor a una producción a salir, porque a lo mejor los demanda el Conan Doyle Estate. A lo mejor no sería un problema para una producción grande hollywoodense, pero sí para una producción chiquita. Se han dado circunstancias en las que los herederos de Arthur Conan Doyle demandaron libros y producciones chiquitas basadas en el detective, aprovechándose
del desconocimiento, a lo mejor de la situación, del copyright, de las historias. Y la verdad que no está bueno eso. Pero bueno, esa es una apreciación muy personal mía. Aprecio el hecho de que exista la posibilidad de que haya más interpretaciones del personaje, más producciones que lo mantengan vivo, y encuentro feo que exista este obstáculo que puede ser desalentador quizás en producciones más chicas, ¿no? En las de Hollywood, que a lo mejor tienen todo un equipo de abogados como para enfrentar esta clase de situaciones. Respecto a Henry como Sherlock, ¿qué fue lo que pensé? Lo primero que pensé fue, qué linda voz tiene Henry. Miren el detalle al que presta atención. Pienso en la voz de Henry en vez de pensar que es un papucho con cara tallada por Los Ángeles, que efectivamente lo es. Y hablando de eso, la verdad que me costó verlo al comienzo como Sherlock, particularmente en esas escenas, como por ejemplo en la que está jugando billar con Mycroft y que se saca la chaqueta y está en la camisa. No es que me quedé como babosa mirándolo, no, sino por el hecho es que lo veía tan grande que digo, es Superman, no es Sherlock Holmes, o sea, no puedo sacarme la idea de que es Superman, así que como que prefería los planos en los que a lo mejor se enfocaban un poco más en la cara de él, no porque sea absolutamente bellísimo, sino por el hecho de que me permitía más verlo como el personaje. De todas formas, acorde avanzaba la película, me sentía más capturada por la interpretación de él. No estuve en desacuerdo, como les digo, con esta perspectiva más melancólica. Era un Sherlock como que le faltaban algunas características, pero no era que tuviera características erróneas. Estaba bien. Yo creo que quizás no le quisieron dar más brillo, no le quisieron dar más personalidad por este hecho a lo mejor de no querer opacar a Enola, y la verdad es que le dieron más participación de la que correspondía. Siendo absolutamente honesta, en el libro Sherlock aparece al comienzo y aparece al final. La verdad que la película le hace un favor enorme al personaje porque se sale del punto de vista de Enola justamente para mostrarnos un poco en paralelo cuál es la búsqueda que va haciendo Sherlock, aunque sea en pequeños detalles, si bien seguramente muchos se han quedado muy poco conformes respecto a lo que mostraron el personaje, lo poco que estuvo, la verdad siéntanse agradecidos porque fue una cantidad de tiempo en pantalla generoso para lo poco que aparece el personaje en el libro. Así que mientras no estuve muy de acuerdo con la interpretación que la película tuvo de Mycroft, no estoy en desacuerdo con el Sherlock Holmes que nos presentaron y sin duda me gustaría conocer un poco más de él. La verdad que me dejó una muy buena impresión. Y ahora toca hablar de la protagonista de la historia, Enola Holmes. Ella es una chica enérgica, inteligente, vivaz, alguien que curiosamente podemos alinear más con la idea de Sherlock Holmes si tenemos en cuenta adaptaciones más recientes, como por ejemplo la serie de BBC. Creo que en Enola encontramos un punto de conexión muy fuerte que nos hace sentir cercanos a esas historias de detectives. Eso la verdad que me gustó mucho. Todo el peso del argumento está cargada en los hombros de Enola, al mismo tiempo que el misterio. Hay dos casos que conocemos en la película extremadamente vinculados con la historia de Enola. Uno de ellos es la desaparición de su madre y por otro lado tenemos la historia del marqués Tewkesbury. En el libro, la relación de Enola con su madre definitivamente no es tan cercana como la que plantea en la película, en la que realmente las dos son, además de madre e hija, claramente amigas y cómplices. Es por eso que en el libro a Enola no le llama tanto la atención que no esté en el día de su cumpleaños, pero sí, conforme avanza el día no aparece, claramente se empieza a preocupar. Justamente esta distancia es lo que permite que haya un velo de misterio en la relación de Enola con su madre, y justamente la desaparición hace que empiece a entender un poco más la personalidad de su mamá. En la película me parece que este conflicto central en el libro de la relación madre e hija, todo lo que va entendiendo Enola sobre su madre durante su búsqueda e incluso sobre sí misma, queda a lo mejor un poco diluido
en favor de darle un poco más de peso a la historia del marqués, que no tiene tanta relevancia en el libro. Existe una postura muy feminista, pero es bastante más sutil que en la película al tratarse de un monólogo interno que va llevando Enola a lo largo del libro. En varios pasajes se pone a reflexionar sobre muchas cosas, sobre el lugar de las mujeres. Leí por ahí que a mucha gente le molestó la línea respecto a los corsets. Son vistos como algo que te aprisiona. Hay muchas historias horribles respecto a esa época, a las mujeres que los utilizaban, que las apretaban tanto, que las asfixiaban, les rompían las costillas, les movían los órganos del lugar, cosas espantosas. Ahora hay toda una corriente de ideas que dicen que en realidad no era tan así, que en realidad están muy envilecidos. La verdad que no sé tanto como para meterme en el tema, pero no quería dejar de poner las dos posturas. Creo que lo interesante que plantea el libro es más que esta cuestión de solamente por este mero hecho de la vestimenta, sino lo que representa. Justamente Enola lo que se siente es aprisionada a estar en un lugar. A mí me da la sensación como que el corset representa ese grillete, esta prenda que es tan entendida como de mujeres, representa todas esas cosas del mundo de las mujeres que los hombres no ven. Ellos creen que las mujeres tienen que vestirse bien, como le corresponde a una dama, sin pensar a lo mejor en la molestia, la incomodidad que le implica. Creo que una de las cosas más interesantes del libro es el hecho de que destaca que hay todo un mundo que los hombres, ni siquiera Sherlock Holmes con todos sus poderes de observación, tienen en cuenta. Nola dice, bueno, pero acá, en este punto que Sherlock no tiene en cuenta, yo tengo un poder, tengo un entendimiento que él no tiene. Es así como justamente ella va encontrando las primeras pistas para localizar a su mamá. De hecho, hay un momento en la película en el que muy inteligentemente Enola dice, bueno, me voy a vestir como una dama. Voy a utilizar la estructura de la vestimenta para guardar cosas. En el corset iba a guardar plata, iba a guardar dinero y después hay un artefacto que honestamente no sé cómo se llama, que se atan a la cintura para que sea más voluminosa la parte trasera del vestido, tipo una enagua, pero es algo como más de metal. Y Enola justamente al mirar la ropa de su madre, a tratar de pensar, pero ¿por qué se vistió de esta forma tan informal? Pero al mismo tiempo se llevó el corset y se llevó esta estructura, o sea, ¿qué pasó? ¿Y dónde guardó las cosas si es que se iba a ir de viaje? Y ella empieza a razonar, no, entonces lo que hizo mamá fue llevar el corset para guardar dinero, para esconder cosas en la estructura esta. A partir de ahí va entendiendo cosas que Sherlock no interpretó. Claramente es Sherlock Holmes. Quizás eventualmente iba a llegar a ese razonamiento. Pero me resulta interesante cómo toda esta discusión respecto a las vestimentas, el lugar que le corresponde a la mujer, cómo resignificar algunas cosas, está verdaderamente muy bien logrado en el libro. Pero bueno, volviendo a la desaparición de la madre y estas cosas que Sherlock y Mycroft no entienden, desde que empieza a conversar con sus hermanos, particularmente con Mycroft en el libro, es como que Nola se empieza a sentir un poco desesperada por esta cosa de Mycroft queriendo direccionar a dónde tiene que ir su vida sin hacerla partícipe, aunque es su vida, sin importarle que Nola no quiere ir a una escuela de modales. Y esto hace que Enola justamente empiece a entender un poco más a su mamá. Y empieza a pensar, claro, seguramente se sentía atrapada, empieza a entender un poco más por qué hizo lo del dinero. De hecho, la madre, igual que en la película, le deja dinero a Enola. No sé si tanto quizás por la búsqueda, probablemente sí, pero también para darle la autonomía que Enola no puede tener estando bajo el ala de sus hermanos y bajo el cuidado de ellos. Pero bueno, en el libro justamente es esta búsqueda de autonomía, de libertad de decisión, que lleva a su madre a irse. Es una mujer grande, pero tiene 64 años. Todavía tiene toda una vida para vivir por sí sola, de acuerdo a lo que ella desee. Entonces, como decía hace un momento,
al darle a Enola el dinero, ya está grande, ponerle más o menos grande, puede arreglarse por sí misma, pero la cuestión es que toda esta situación le da todo un aprendizaje a Enola, le da la posibilidad de elegir y ella en el libro decide seguir huyendo de sus hermanos para hacer la vida que ella quiere. Acá es cuando se empiezan a separar un poco el libro y la película, pero manteniendo básicamente el mismo eje temático en algún sentido, nada más que en vez de que la lucha de la madre de Enola sea tan personal, tan vinculada solamente a ella misma y a su relación con Enola, acá la hacen como más grande, la meten en esta cuestión del grupo feminista que buscaba la posibilidad de que las mujeres votaran, una lucha mucho más política y mucho más extensa que esta cuestión personal de ella, aunque hay algo de eso, al final de la película le dice: la verdad que tomé esta decisión porque quiero que haya un mundo mejor en el que puedas crecer. Me pareció, la verdad, que una adición interesante, si bien entendí los motivos por los cuales la madre de Enola la abandona en el libro, creo que estos motivos planteados por la película quizás sean más satisfactorios, más sencillos de entender. Más que nada porque la película está dedicada a un público muy amplio. La novela también en realidad es un libro para jóvenes adultos, pero bueno, creo que el mensaje se hace mucho más fácil de interpretar, es menos equívoco. Otra cosa que me pareció bien planteada fue la forma en que relacionaron el caso del Marqués con el caso de la desaparición de la madre. Toda esta persecución que este muchacho va sufriendo a lo largo de la película tiene que ver con el hecho de que va a tener posibilidad de votar en el Parlamento para una reforma en la que la posición más conservadora de la sociedad no estaría de acuerdo, su abuela incluida. Me pareció una muy buena idea. Creo que el hecho de hacer que se cruzaran los casos de ese modo los hacía ver más complejos de lo que verdaderamente eran. Sé que mucha gente de todas formas piensa que no fueron tan complejos, pero creo que hay una intención interesante. Ahora, respecto a la relación romántica adolescente entre Enola Holmes y el Marqués, me pareció tierna. No existe en el libro. Recordemos que es una película que tiene foco en un público adolescente y el romance es un buen condimento. Me parece que estuvo bien implementado. Creo que no hubo como esta cuestión de damisela en apuro, sino como una cuestión muy equitativa: vos me salvás, yo te salvo, vos me salvás, yo te salvo, que me pareció que la verdad que estuvo muy bien. No tengo mucha crítica al respecto, no sé qué pasará en los próximos libros si es que este personaje tiene más apariciones, pero la verdad que me gustó. Me gustó mucho el personaje del Marqués y también la relación que se dio entre estos jóvenes. Siguiendo con cosas que me parecieron raras en la película. Lestrade, qué raro ese personaje. Creo que una de las cosas que me resultó más difícil de creer fue ese intento de mostrarnos la relación de Lestrade y Sherlock como muy cercana. Cuando Enola se presenta como un asistente de Sherlock, Lestrade le dice: no soy asistente. ¿Y cómo sabes que no soy? Le dice Enola algo así. Y es porque yo conozco a Sherlock Holmes. Y ella: no, pero yo lo conozco mejor. Y empiezan a intercambiar datos muy personales que no entiendo cómo los dos saben esas cosas, porque en primer lugar Enola está bien, dice que sigue las historias de Sherlock en los recortes de los diarios, pero no lo ve hace años a su hermano. ¿Cómo sabe de sus hábitos? Quizás le pudo haber dicho la madre cosas de cuando era chico o cuando era adulto o lo que fuere, pero de todas formas una persona adulta cambia sus hábitos, ¿cómo sabe? Y Lestrade, ¿cómo sabe todas esas cosas personales de Sherlock? O sea, está bien, tiene una buena relación profesional, incluso de amistad, pero no son tan cercanos. Quizás me hubiera resultado más creíble y creo que hubiera sido una excelente excusa poner a John Watson en esa escena. Creo que todos lo hubiéramos apreciado muchísimo. Pero les explico qué pasa. John Watson no aparece en el caso del Marqués desaparecido. Si no me equivoco, recién aparece en el segundo libro. Así que, canónicamente, bajo la perspectiva de los libros de Enola Holmes, es correcto que Watson no aparezca. Pero no hubiera sido un guiño muy bonito. Otra
Otra cosa que me incomodó de la película fue que ignoraron la existencia de John Watson. La ignoraron al poner a Lestrade como una persona muy cercana a Sherlock, eso en primer lugar. En segundo lugar, porque más allá de que John Watson no aparece en el libro de Enola Holmes, hay una pequeña referencia. De hecho, ella dice que tiene una visión romantizada de Londres, que tiene un anhelo de viajar ahí, que conoce los casos de Sherlock Holmes justamente por haber leído a Study in Scarlet. Casi digo Study in Pink. Tengo el cerebro traqueado, Sherlock BBC. Ese pequeño detalle, esa pequeña referencia, nos la arrebataron. Porque en la película dice, sí, sigo todos tus casos, tengo todos los recortes. Y yo dije, pero John Watson. Y no, la verdad que me pareció muy triste que sacaran esa referencia. Otra cosa que me hizo sentir que nos estaban anulando a John Watson es que explícitamente en un momento Lestrade dice, Sherlock trabaja solo. Está bien, entiendo que John Watson no tenga nada que ver con la cuestión familiar que presenta la película, que presenta el libro de Enola Holmes, pero la sugerencia de que no trabaja con nadie cuando existe John Watson es muy fuerte y no me gusta que se haya ignorado su existencia deliberadamente. Me quedé un poco triste con eso, fue como muy decepcionante. Otra cosa de la película que no me terminó de cerrar mucho fueron los momentos en los que se rompe con la cuarta pared. Esos momentos en los que Enola dialoga mirando a la cámara. No creo que estuvieran mal, o sea, los vi orgánicos, siento que no parecían forzados. El problema es que la mayoría de las veces no aportaban absolutamente nada a la historia. No los vi funcionales, como por ejemplo me pasó cuando vi Fleabag, que es una serie inglesa que fue dirigida por el director de Enola Holmes. En esa serie la protagonista en varias oportunidades mira hacia la cámara, pero cada vez que lo hace te aporta un dato nuevo o distinto respecto a lo que está pasando en la escena. Por ejemplo, hace una cara como de indignación pese a que está diciendo algo súper agradable a lo mejor a la persona con la que está dialogando, entonces mira la cámara y es como o a lo mejor está dialogando con un personaje y le dice es azul y después mira la cámara y dice en realidad era amarillo. Eso en la película de Enola Holmes faltó. Creo que la interacción de Millie a nivel actuación con la cámara fue excelente, pero creo que hubo un exceso de ese recurso que es culpa del director y una falta de motivo, que es culpa del guión. Pocas veces me pareció bien usada. Existieron veces que me pareció que estuvo muy bien, como por ejemplo cuando Enola va a este departamento que le dicen que está muy bien para que ella pueda vivir. La verdad resulta ser un lugar lleno de ratas y absolutamente espantoso. Ella dice como, qué lindo, pero mientras mira la cámara como diciendo, esto es un asco. Respondiendo a la pregunta del comienzo del podcast, creo que Enola Holmes merece llevar el apellido Holmes, ya que se presenta como una protagonista inteligente y vivaz que en muchos aspectos nos recuerda al gran detective, sin tener nunca intención de reemplazarlo, sino de darnos una alternativa, un producto para adolescentes que está muy bien enfocado a ese público. Además me parece lindo que si de repente hay una chica adolescente a la que le gustan los detectives, ahora tenga una heroína con la cual sentirse identificada y que realza valores que están buenos, que invitan a luchar por la autonomía y a no dejar que las demás personas tomen las decisiones de tu vida. En resumidas cuentas, Enola Holmes es un muy buen producto que sin duda no es esa cosa vergonzosa que muchos fans anticipaban que iba a ser, que decían que iba a ofender a Arthur Conan Doyle, y quiero responder a ese argumento diciendo que se queden tranquilos, que así fuera mala, nada de eso ofendería a Sir Arthur Conan Doyle porque básicamente nada que tuviera que ver con Sherlock Holmes le importaba demasiado. De hecho, una de sus frases más famosas sobre el detective fue: puedes cazarlo, matarlo, hacer lo que quieras con él. Lo que menos quería era ser recordado por haber escrito a Sherlock Holmes, quería ser conservado en la memoria de sus lectores por sus novelas históricas, así que probablemente no estamos haciendo muy feliz a Sir Arthur Conan Doyle, pero bueno, no podemos evitar que era Sherlock Holmes, así que lo siento, Sir Arthur Conan Doyle.
Espero que hayan disfrutado esta review. Desde ya los invito a seguirnos en YouTube para estar al tanto de nuestro contenido y darle like al video para que las plataformas sepa que está gustando. Y cuando la gente busque Enola Holmes en YouTube, les va a recomendar esta review. Ustedes tienen el poder para hacernos llegar a más gente y solo depende de un like. Así que usen ese poder con sabiduría y quedamos a la espera de sus likes. Desde ya agradezco todos los comentarios sobre el video de el final de la cuarta temporada de Sherlock. Siempre contestamos todos, así que nos gustaría leer sus opiniones, sean buenas o malas, así de grandes son nuestras ganas de leerlos. Eso fue todo por ahora. Como siempre les recuerdo seguirnos en Facebook y en Twitter para estar al tanto de todas las novedades relacionadas con Sherlock Holmes. Nos encuentran como Sherlockian Daily. Mi nombre es M, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.